Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a hacer este videíto para corregir la tarea de las flores del miedo, del grupo de las esencias florales del Dr. Bach para el miedo. Eché una miradita así rápida a los trabajos que han subido, todavía no tengo los puntajes, pero hay algunos muy buenos, hay otros medianamente buenos, malos no hay, pero sí me di cuenta que hubo gente que no se guió por el resumen que yo les di. Siento que de repente es una pérdida de tiempo porque les faltaron cositas, po. Están como incompletos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Ya chiquillos, partamos con la primera, vamos por orden alfabético en el grupo de miedos. La primera flor de este grupo es Aspen. Está asociada, bueno, obviamente al miedo, por algo es del grupo del miedo. Está asociada a los miedos inexplicables, a esos miedos más que a lo desconocido, es a lo irracional. Es un miedo repentino e irracional, que no podemos explicar, que no sabemos si escuchamos, si sentimos, si vimos algo, no lo podemos explicar. Es un miedo que aparece totalmente desconocido, no lo podemos identificar. Es intangible, tampoco lo podemos tocar, sentir de otra manera. Es inmedible. No, como es, bueno, yo diría que todos los miedos son inmedibles en realidad, porque es una cosa subjetiva, pero esto es inmedible. Yo no te puedo decir si es mucho, si es poco, si es un mediano miedo o qué. Y además es inevitable. O sea, no puedo evitar sentirlo. Esas son las características emocionales de esta flor, que va a trabajar este tipo de miedo. Con respecto a las características psicológicas, los patrones que tienen que ver con un Aspen en desequilibrio para el lado negativo hablan de una persona que no tiene un límite entre lo que es real y lo que es irreal. O sea, yo sentí algo, y eso puede estar aquí, y le busco explicación, y lo trato de ver, y es un miedo, ¿y qué será? Hay como una especie de morbo en esta gente por las cosas esotéricas, estas cosas que hablan de espíritu y de ese tipo de índole. Cosas supersticiosas también muchas veces están asociadas con la característica psicológica de la persona que siente este tipo de miedo. Yo me quiero leer el tarot, ay, pero me da tanto miedo lo que me vayan a decir, pero igual quiero. ¿Y qué será esto? No creo en el tarot. Ay, pero mejor voy. O sea, más que, no lo confundamos con incertidumbre, sino que es una sensación de quiero saber, pero tengo miedo de saber. Siento algo y eso que siento me da miedo. Ese es un poco el aspecto psicológico de esta flor. Muchas veces va asociada con cuadros de miedo, pánico a la oscuridad, por ejemplo. Con respecto a las características psicosomáticas que podemos encontrar en las personas que requieran de esta flor, la angustia, pesadillas recurrentes, sonambulismo, pensamientos torturantes, como que siempre está pensando que es que ahí hay algo malo, yo voy para ese lugar y no me siento bien, y te habla de eso y te dice, y sabes que yo estuve leyendo y los espíritus y la magia y no sé qué. Entonces es un poco llevado hacia ese lado. En el aspecto psicosomático pueden tener dolores de cabeza, pueden tener escalofríos, temblores, tensión en los ojos. Muchas veces hay problemas de alzas de presión, por ejemplo, producto del mismo estado nervioso en el que ellos se ponen, dado este pensamiento torturante. Muchas cosas apocalípticas, sobre todo este miedo surgió mucho después de la crisis social, con la pandemia, todos los que andan con estas ondas de conspiraciones internacionales y que los Illuminati, que los francmasones y que están pensando en un nuevo orden mundial y otros que han ido más lejos y ya están esperando ver los zombies caminando en la calle más o menos. Ese tipo de pensamiento requiere de Aspen, siempre y cuando vaya asociado, por supuesto, al miedo. Ahora, como característica espiritual, yo diría que hay una característica común en todas las flores de este grupo. El miedo tiene que ver con la falta de fe. ¿En qué? En algo.
Yo no estoy diciendo la falta de fe en un Dios católico o en un Dios evangélico o en un Dios judío, sino que a la idea de divinidad que cada uno de nosotros pueda tener. Son personas que de algún modo son más perceptivas a lo que pasa en el campo espiritual, pero tienen una desconexión con lo espiritual. O sea, su fe no les permite creer, como por ejemplo podemos creer lo que creo yo, que es el contexto chamánico, que esta realidad material en la que vivimos la compartimos con espíritus desencarnados que no han partido. Y como dijo Hermes Trismegisto, el 3 veces sabio, como es arriba es abajo, refiriéndose a que si en esta tierra hay positivo y negativo, hay bueno y malo, entre comillas, en el mundo de los espíritus también hay positivo y negativo, hay bueno y malo. Entonces, es un poco la desconexión teniendo todos los dones para poder conectarse. Y eso te genera miedo, el no saber. Ese es un poco el caso de la gente de Cherry Plum en los planos en los que estaba, perdón, Aspen en los planos que estábamos hablando. Ahora vamos con Cherry Plum. Cherry Plum, la flor de los cerezos, está relacionada con el arquetipo junguiano de la sombra en el plano psicológico, pero en el plano emocional esta flor tiene que ver con toda la parte oscura de mí mismo, con todo eso negativo para mí, para mi criterio, para este entorno en el que vivimos, la cultura en la que vivimos, que lo han dicho que eso es malo, que no se hace, por ejemplo, con todo eso, y tiene que ver con ese plano negativo de que yo puedo ser capaz de matar a alguien, yo puedo ser capaz de golpear a alguien, yo puedo ser capaz de agredir a alguien, yo puedo ser capaz en un arrebato de agarrar una bomba molotov y tirarla a la casa de mi vecino porque mi vecino me cae mal. Todos tenemos una sombra. El punto es cuando tú esa sombra la llevas al control mental y en algún momento tú crees que puedes estar perdiendo ese control mental, por lo tanto esa parte negativa puede salir. O sea, un temor a lo desconocido, pero más allá de lo que pueda pasar hacia mí, es de lo que yo pueda reaccionar, es un miedo a perder el control, a que no me pueda controlar y sea capaz de golpear, de agredir, de matar, de violar, de hacer todas esas cosas negativas que nosotros sabemos que nos traen un karma muy, muy malo, pero que de repente creo que no las puedo controlar. Es la sombra, todos tenemos la sombra. Estoy mirando a una perrita mía que anda para allá y para acá, perdona. Y ese arquetipo de la sombra, yo tengo que controlarlo a cualquier precio. No, yo tengo que conocerlo, tengo que saber y tengo que saber mi principio hasta dónde puedo llegar, de qué soy capaz y de qué no voy a ser capaz. Yo no sé si en un minuto no creo que de ira, pero sí en un minuto de verme enfrentado a un peligro, yo no sé si yo sería capaz de golpear a alguien. A lo mejor sí, pero si es para defender mi vida, no le tengo que tener miedo a ese descontrol. Ahora, si yo ando por la calle agrediendo a quien se me cruce, a quien, no sé, últimamente los conductores están muy agresivos, de pronto uno toca una bocinita porque el tipo se está echando para atrás y te puede chocar, y se baja y baja. Eso es un descontrol irracional. Pero si ante una agresión yo no sé, yo puede que sí agreda a alguien, puede que sí llegue a matar a alguien, no sé, no lo sé. Pero no me atemoriza, porque sé que en el cotidiano no lo voy a hacer. Pero el Cherry Plum tiene el miedo a perder el control en el cotidiano y en el cotidiano reacciona mal. Con respecto a las características psicológicas, es gente que está siendo sometida a mucha tensión mental, mucho sobrepensamiento, mucha angustia mental, mucha tortura mental e incluso tortura física. Hay gente que está muy desesperada por situaciones. Por ejemplo, una mala relación de pareja, en la que él, siendo un hombre no violento, siendo un hombre amable, un hombre de buenos sentimientos, siente que va a perder el control y en algún minuto, ¡pah!, en una discusión. Eso, por ejemplo.
porque está sometido a algo muy, muy torturante, muy que te va a sacar de quicio, como decían antes los viejos. Es gente que te manifiesta, estoy como sentado en un barril de pólvora que va a explotar en cualquier momento. No sé, pues una persona que perdió el trabajo y está a punto de perder su casa, de perder su familia, que no tiene para pagar sus cuentas, está tan desesperado y no sabe si alguien le ofrece ir a hacer un secuestro, un robo. ¿Yo seré capaz de hacerlo? Yo creo que sí, que lo voy a hacer. Entonces, ese miedo a perder el control. La característica psicosomática habla de una agitación física. Hay gente que habla así, que habla rápido, que respira rápido, que se mueve rápido. Gente que tiene los ojos, no se me ven con los como desorbitados así, de lo que pueda ocurrir. A veces incluso la voz es extraña, es una voz distinta y una persona que uno conoce y de pronto le dice, esa voz, qué raro. Muchas veces pueden llegar a extremos en somatizar síntomas como la bulimia, como la anorexia, la drogadicción, por ejemplo, desenfreno o represión sexual también puede ser una característica psicosomática de esta flor. Muchos casos de epilepsia, Parkinson, Alzheimer, se recomienda esta flor porque la gente tiende a eso, a perder el control. En el caso de la característica espiritual de esta flor, en este caso, voy a seguir hablando mientras voy a abrir la puerta. En este caso, la persona se desconecta totalmente de su yo superior. Aquí ya no es solo una falta de fe, va más allá de la falta de fe. No existe nada, no existe la fe. O sea, es una desconexión total del yo superior, que es esa parte mía en contacto con la divinidad que no me va a dejar hacer cosas más allá de lo que mis valores, mi moral, mi ética, mi educación, lo que me han inculcado, lo que yo soy, lo que mi alma puede llegar a ser. Entonces, en el plano opuesto, ese es el tema con el Cherry Plum. La desconexión total con el yo superior y la pérdida, por tanto, al control. Pasemos a la siguiente, Mimulus. En el caso de los Mimulus, emocionalmente tiene que ver con el arquetipo del miedo primario de las fobias. Son miedos concretos. Yo le tengo miedo a, y la persona te puede decir. Está asociado al miedo primigenio, que es el miedo que tenemos al nacer. Cuando nosotros nacemos, se dice, yo no me acuerdo, pero se dice, nosotros vivimos 9 meses como promedio, en un ambiente protegido de ruidos excesivos, de luces excesivas, de los cambios de temperatura, o sea, en un ambiente ideal, ideal. Por lo tanto, cuando vamos a salir de ese ambiente ideal, es como, ¿a qué voy? ¿Qué me va a pasar? Ese es el primer miedo, ese es el arquetipo del miedo primario, el miedo del nacimiento. Entonces, ese miedo conocido tiene que ver primero con nacer, con salir de mi burbuja hacia el mundo. Y se manifiesta muchas veces este miedo a accidentes, al dolor, a la humedad, al frío, a la pobreza. Son miedos concretos que yo puedo identificar a qué le tengo miedo, a algún animal, a hablar en público. Si tuviéramos que hacer una lista, es infinita, así como los cientos de millones de personas que hay en el mundo, asimismo hay cientos de millones de miedos distintos. Pero la gracia del Mimulus es que es un miedo al que yo conozco. También hay que aclarar en el resumen que yo les di que hay que tener ojo, porque acuérdense que Mimulus también es una flor caracterológica, o sea, de las personalidades. Por lo tanto, habla de una personalidad callada, introvertida, tímida. Porque tengo tantos miedos que mejor me quedo calladita en un rincón. En el aspecto psicosomático, cómo puedo manifestar en el cuerpo el desequilibrio que va a necesitar de esta flor. Es gente muy sensible,
son tímidos, vergonzosos, muchas veces tienden a tartamudear, también la sudoración va asociada a esto, se ruborizan fácilmente, la gente se pone rojita ahí cuando pasa algo. Siempre tienen una apariencia muy frágil y parecen necesitar protección. Es gente que uno dice, oh, como que la quiero abrazar porque se ve tan desvalida. Ese tipo de gente es la gente que requiere del mimulus. Son hipersensibles a los ruidos, a la luz. Las fotofobias, por ejemplo, van muy relacionadas a los estímulos sensoriales, no soportan ciertos tipos de música o música muy fuerte. Así que esas características ustedes vayan asociándolas a un plano psicosomático con respecto a lo que es el mimulus. En el plano espiritual, esta gente es gente que no es falta de fe, se tiene fe, pero es tanto su temor que le impide manifestar su fe. No sé si se entienden. Después, por último, si tienen dudas, me preguntan. Pero tiende a tener poca confianza en sí mismo y en el mundo, que es una falta de fe. Pero es una falta de fe no porque yo no crea en un Dios, sino que porque tengo tanto miedo que no puedo creer que ese Dios va a hacer cosas buenas para mí. La siguiente flor, Red Chestnut, la flor del castaño rojo, que es muy bonita, tiene que ver con el arquetipo de la simbiosis. Porque tiene que ver, la simbiosis se refiere como arquetípicamente como a no poder diferenciar lo real de lo no real. Por ejemplo, típicamente la característica de esta personalidad es, ojo con esto, mimetizarse con otra. Es esa gente que, no sé, pues si yo me junto en el colegio con gente que le gusta el rock, yo me hago rockera. Después no, ya peleé con esa gente o a ellos no les gusté yo, qué sé yo, me voy con otro grupo y me junto con gente que escucha reggaetón y yo empiezo a escuchar reggaetón y me hago reggaetonera. Entonces yo me dejo llevar por el otro, me mimetizo, no logro discriminar mi personalidad de la de los demás y me meto en el otro. Son personas muy sensitivas y eso mismo, el hecho de que yo no tengo una personalidad fuerte para yo tener un criterio y yo sé que yo puedo dejarme llevar por otros, me hace tener mucho susto por los demás. Entonces la clave de esto en el plano psicológico es que existe una preocupación excesiva por la seguridad de otros, no por la mía, por la de otros. Y muchas veces son súper aprensivos, como madres o como padres, son muy aprensivos y no dejan vivir la vida a lo suyo, a sus propios hijos. Son padres jodidos, hay que trabajarlos antes para que no lleguen a esto de asfixiar a los seres queridos por lo que te pueda pasar, porque no discriminan de lo real o de lo irreal. Es que te puede pasar que está tan mala la cosa que, no sé, te puedes encontrar con una protesta y te pueden... Pero papá, si voy a la casa de mi amiga 2 cuadras más allá, o 2 casas más allá. No, pero igual, no. O sea, está bien si yo dijera voy a ir a la Plaza Italia ayer domingo. Ok, papá, preocúpate, pero voy 2 casas más allá. Pero no logra discriminar la diferencia. No peleen con si tienen papás así, con papás como eso. Porque no es que no quiera, no puede discriminar la diferencia del riesgo entre irse a meter a la Plaza Italia ayer o ir a la casa de la vecina que vive 2 casas más allá. Para él es exactamente igual de peligroso y de riesgoso. Entonces, en su psiquis, él ve el peligro. Entonces, hay que, primero, entenderlo a estas personas y, y trabajarlos desde la empatía, no desde, pero que le ponís color, como tanto, no. Ahí van mal, ahí no funciona. En lo psicosomático, este exceso de preocupación genera una ansiedad, pero increíble. O sea, aquí hay que trabajar la flor del miedo, pero también hay que trabajar, bajar los niveles de ansiedad. Y eso puede acarrear problemas de
desde dolores de cabeza, mala circulación, problemas estomacales, son muy dados los problemas estomacales. Toda clase de enfermedades adaptativas en el fondo, que van a ser crisis, por supuesto, cuando la persona a la que a uno le preocupa no te hace caso, no te cree. Entonces yo más me enfermo porque no me crees que es tan riesgoso y es tan peligroso. Las zonas corporales más afectadas psicosomáticamente en la gente que requiere de Red son las piernas, los tobillos, los pies, el intestino, el sistema circulatorio y las arterias. En el plano espiritual, la personalidad Red perdió ese punto de fe que nosotros tenemos en que yo me encomiendo a los ángeles, yo me encomiendo a un santo, yo me encomiendo a Dios y eso me da tranquilidad. Ellos perdieron eso. Puede encomendarse a todos los santos, a todos los ángeles, a prender velita y todo lo demás, pero no tiene fe. No cree que te va a proteger. Entonces no le sirve. No le sirve porque perdió esa conexión. Eso es espiritualmente lo más destacado de esta flor. Y llegamos a la última de este grupo. Rock Rose, el heliantemo, esta flor amarillita que se ve como tan frágil, también tan sutil. Si ustedes ven el pétalo es como delgadito. Yo me la imagino en un viento y ya tiritando así. Y desmoronándose y rompiéndose incluso. El Rock Rose tiene que ver con el arquetipo del pánico. Esto ya es cuando yo ahí ya absolutamente perdió el control físico, mental, espiritual, de toda índole, porque yo ya el miedo me superó. Esa es la postura. Y así como se dice que Aspen tenía que ver con el miedo, el primigenio, el arquetipo del miedo primigenio al nacimiento, el Rock Rose tiene que ver con el arquetipo al otro miedo, el pánico extremo, que tiene que ver con la muerte, el entender que somos finitos y mortales. Esa es la característica emocional de esta flor, que yo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar? No sé, no tengo idea. Ellos no tienen idea, pero la gente que tiene alguna fe tiene algo, ya sea que crea que existe un paraíso, así como lo pinta la Iglesia Católica o otras iglesias, al que tú te vas a ir, o que tú creas que hay otro plano evolutivo y que después vas a volver, da lo mismo, pero tú sabes que hay algo más después, que no, la muerte no es el fin. Entonces, este grupo, fíjense que parte con el medio primigenio a nacer, y aquí voy a vivir en esta vida, y termina con el miedo, la última flor, el pánico extremo, el miedo a la muerte. Entre las características psicológicas de esta flor, lo más destacable y que la gente tiene que entender, y eso uno como terapeuta ayuda a que el otro entienda, es pasajero, es momentáneo. Así como vino, se va. Cuando tú aprendes a controlarlo con respiración, y con otro tipo de ejercicios mentales y de frases y flores de rescate y todo lo que tú quieras. Ojo, que también tiene una vertiente caracterológica importante, o sea, existe la personalidad Rock Rose, así que hay que tener cuidado con eso porque tiene personalidad a entrar en pánico por cualquier cosa. Entonces hay que ayudarlos. ¿Cómo? Les dije, lo vimos cuando vimos el chakra 1. En general, todas estas esencias están relacionadas al chakra 1, que es el que se desequilibra con los miedos. Y ahí hicimos ejercicios de respiración y yo les decía, ¿se acuerdan? En la parte de la mano donde se ubicaba, frotarse la esencia de este chakra, repetirse, va a pasar, esto es momentáneo. Esa es la clave. Hacerlos entender que es momentáneo. No podemos hacerlo entender que no exista, porque es parte de, pero sí que es momentáneo y que va a pasar. En el plano psicosomático, mucha gente manifiesta que lo siente como un golpe aquí, en el estómago. ¡Oh! Y llega el miedo. Lo manifiestan así. Un vuelco a nivel del plexo solar.
ojo, plexo solar, voluntad. Trabajamos la voluntad para controlar el miedo. Ahí está la relación. Con los chakras, con los 5 elementos, la relación de los miedos está con riñones y vejiga, pero también si nosotros vemos el control que se hace aquí, vemos que el sobrepensamiento es el que controla el miedo. Entonces, para controlar el miedo, nosotros tenemos que controlar la mente. Fíjense en la estrella interna y vean quién controla a quién. Y en la característica espiritual, esta flor habla de una ruptura con el ser superior. Si se fijan, todas las flores tenían que ver con falta de fe, aunque mi fe, chakra 7, también está un poco desconectada, rota, no me la creo, en fin. Entonces también hay que, en este grupo, así como trabajamos el chakra 1, hay que trabajar el chakra 7. Además, y aquietar la mente, serenar la mente. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que ese es como un resumen a grandes rasgos de este grupo del miedo. Se los dejo para que lo vean, revisen su tarea y después cuando les dé los puntajes ustedes entiendan por qué a lo mejor no van a tener el mismo puntaje todos, porque no todos extrajeron toda la información. Algunos googlearon cosas y las copiaron y las pegaron y no tienen mucha relación, pero la gran mayoría está muy buena. Ahora, como sugerencia para sus usuarios, independiente de cuál de esta flor ustedes consideren que ellos necesitan, si necesitan, pongan a sus usuarios a trabajar, como lo vimos en la clase, en la primera o segunda clase por ahí, pónganlos a trabajar con la zona en donde se refleja el chakra 1, con frases positivas, frases que tengan que ver con 3 y 1. Yo tengo voluntad para superar el miedo. Yo soy capaz de superar el miedo. Yo puedo controlar esta situación. Ese tipo de frase. Ya chicos, que estén bien. Nos vemos si Dios nos dispone otra cosa en clases. Un besito. Chao, chao.